¿Te puedes imaginar que Alan Turing llame personalmente a tu casa? Que los Beatles aún dieran conciertos y que robots humanoides convivieran cotidianamente entre seres humanos biológicos. Máquinas como yo es una novela de ciencia ficción, aunque me parece que todo lo relacionado ya con inteligencia artificial no tiene nada de ficcional. Escrita por el británico Ian McEwan y publicada hace muy poco en el año 2019. La historia está ambientada en una versión alternativa del Reino Unido del año 1982, donde robots humanoides llamados Adanes y Evas, impulsados por inteligencia artificial, conviven cotidianamente con la humanidad. De la obra resalto diversos temas notables y muy actuales como la obsolescencia laboral y el futuro del trabajo, la tiranía y jerarquización de la especie humana sobre otras especies, las relaciones humanas, las implicaciones éticas, filosóficas y morales de crear máquinas que puedan pensar y sentir, además de un tema que particularmente me conmovió absolutamente, que es lo terriblemente ineficiente, absurdas e injustas que pueden ser las leyes y la justicia humana. Con respecto a esto, leo: los humanos éramos éticamente defectuosos, incoherentes, emocionalmente lábiles, proclives a la parcialidad, a los errores de cognición, muchos de ellos interesados. Albergábamos la esperanza de que nuestras creaciones podrían redimirnos. Conversemos al respecto. Soy Margarita y estás en Sonorartec Lab. El autor de este libro menciona una obra de teatro escrita por Shakespeare llamada La Tempestad, donde Gonzalo, uno de sus personajes, consejero anciano y honesto, describe una sociedad idealizada y utópica. Este concepto será el punto de partida de los textos que voy a leer a continuación, relacionados con la obsolescencia laboral y el futuro del trabajo. Una empresa alemana había lanzado unos basureros autómatas bípedos en Glasgow, robots que concitaron el desprecio general porque todos ellos exhibían la amplia sonrisa perpetua de los trabajadores contentos. Según el Financial Times, las inmundicias causaban daños en las articulaciones de rodillas y codos y las baterías más baratas no durarían un turno de 8 horas. Cada una de estas máquinas costaba 5 años del salario de un basurero. En Hannover, un robot había invadido el carril de un autobús eléctrico de conducción autónoma. Problemas iniciales. Pero en nuestra parte del país, los humanos eran más baratos y seguían en huelga. La indignación pública había dado paso a la apatía. La gente o la prensa estaba de acuerdo con el primer ministro en que una huelga en aquel momento era un acto de desalmada deslealtad, pero las demandas salariales eran tan inevitables como la inminente subida de la inflación. Pronto, quizás para finales de año, robots estoicos de inteligencia ínfima estarían recogiendo la basura de la urbe. Los hombres a quienes sustituirían serían aún más pobres. El desempleo era ya del 16%. Se podría haber abanderado la causa de los Adanes y las Evas y su derecho a no ser comprados, ni vendidos, ni destruidos, y a la dignidad de la autodeterminación. Tal vez podrían cuidar de sí mismos. Pronto estarían trabajando de basureros. Luego lo harían de médicos y abogados. El reconocimiento de patrones y la memoria intachable eran aún más fáciles de computarizar que la recogida de basura de una ciudad. Nosotros, los humanos, tal vez nos convertiríamos en esclavos de un tiempo vacío, sin meta alguna. Y entonces se daría un renacimiento general, una liberación en el amor, la amistad y la filosofía, el arte y la ciencia, la adoración de la naturaleza, los deportes y los hobbies, la invención y la búsqueda de sentido.
Pero los esparcimientos refinados no serían para todo el mundo. El crimen violento tenía también sus atractivos, al igual que las artes marciales mixtas a puño desnudo, la pornografía virtual, el juego, la bebida y las drogas, e incluso el aburrimiento y la depresión. No tendríamos el control de nuestras opciones. Yo era una buena prueba de ello. En una de las marchas se colgó en una horca a un burdo robot hecho con cubos de basura y latas. En la era de la mecanización avanzada y la inteligencia artificial, dijo la multitud, los empleos ya no podrían protegerse. No en una economía dinámica, inventiva y globalizada. Los empleos para toda la vida eran cosa del pasado. Los trabajadores deberían poseer acciones de las máquinas que estaban desestabilizando o destruyendo sus empleos. Yo apoyaba las manifestaciones, pero dejé de hacerlo después de leer que una nueva fábrica de coches inauguraba su producción en las afueras de Newcastle. Fabricaba el triple de vehículos, una sexta parte de la mano de obra. 18 veces más eficiente, enormemente más rentable. Ningún negocio podría resistirse. Y no eran solo los trabajadores quienes perdían sus empleos ante las máquinas. También los contables, el personal médico, los profesionales del marketing, de la logística, de los recursos humanos, de la planificación prospectiva. Y ahora los poetas de haikus. Todos en el mismo saco. Pronto la mayoría de nosotros tendría que repensar qué finalidad tenía nuestra vida sin trabajo. La pesca, la lucha libre, el estudio del latín, todos íbamos a necesitar el salario universal. Para los más ricos que podían perder su posición de privilegio, el salario universal no era más que un plan de subida de impuestos encaminado a financiar una masa ociosa de drogadictos, borrachos y mediocres. ¿Y qué era a fin de cuentas un robot? Una humilde pantalla plana, un tractor. En mi opinión, el futuro con el cual yo ya estaba en armoniosa sintonía había llegado ya. Era una mentira que el futuro inventaría empleos de los que nunca habíamos oído hablar. Cuando la mayoría de los trabajadores se quedara sin empleo y sin un céntimo, el colapso social llegaría sin remedio. Pero con los generosos sueldos que nos asignaría el Estado, nosotros, la masa, tendríamos que encarar el lujoso problema que había atribulado durante siglos a los ricos: cómo llenar el tiempo. Aunque la búsqueda de qué hacer con el ocio nunca había preocupado mucho a la aristocracia.